Ahora sí. Entonces, una cosa es el formulario y otra cosa el cuestionario. El formulario es todo lo que puede ir aquí en un radicado, ¿sí? Mientras el cuestionario son solamente las preguntas. En estadística, cuando yo hablo del cuestionario, entonces ya empiezo a remitirme a la pregunta 1, la pregunta 2, el índice 3 de la pregunta 2 y así. ¿Sí? Entonces, por eso miren que a pesar de que parecieran sinónimos, ¿sí? No lo son. Y la encuesta es todo. La encuesta incluye el formulario, el cuestionario, la presentación, enunciado, todo. ¿Listos? Y pues ahí era donde tenía razón, eso era lo que yo le decía a Cristian, de que sí, claro, esto es un método, ¿sí? Pero el método lo hace la estadística, que es recoger los datos, agruparlos, analizarlos, hallarle sus medidas. Pero en general, la encuesta, como lo estamos viendo, es un instrumento. ¿Listos? Bueno, el objetivo de la encuesta debe ser claro para qué es, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo escribir, como estudiante de la Uniremington de Contaduría, quinto semestre, estoy realizando una encuesta sobre los protocolos de bioseguridad que se emplean para tal sitio, ¿sí? Entonces ahí ya estoy diciendo, uno, quién soy y para qué es la encuesta, ¿sí? Ahora, después de ese enunciado, y ser amables, ¿no? O sea, uno tiene que decir, pedir el favor a continuación, ¿sí? Se van a presentar unas preguntas, entonces, pedir el favor, ¿sí? Se acostumbra a hacerlo. Entonces, el nombre, ¿sí? El nombre o demás datos personales, ¿sí? Eso es dependiendo del estudio que ustedes quieran hacer. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta dar los datos personales. Hay personas que no les gusta dar el nombre. Hay personas que, no, número de celular, ¿para qué? ¿Sí? De una vez. Entonces, eso se deja opcional a no ser que sea, por decir algo, una encuesta institucional. ¿Sí? Por ejemplo, que lo haga la universidad para sus estudiantes, para sus docentes. Que lo haga, por decir algo, la alcaldía para los empleados, los funcionarios de la alcaldía. Entonces, ahí sí obliga. Pero cuando es un tema libre, cuando es algo así como, por ejemplo, más que todo de tipo comercial o empresarial, pues uno deja esto, más bien no hay necesidad de hacerlo. ¿Y pues por qué? Porque, sobre todo el nombre y el número de cédula, porque ustedes no los van a necesitar en la estadística, ¿sí? Ustedes, de pronto la edad sí, esa la pueden preguntar ahí, usted se encuentra en el rango de edad de tal cosa, pero entonces la gente va a contestar con más confianza porque ya no está dando su nombre, ni en qué trabaja, ni nada de esas cosas, como puntos muy específicos. Bueno, listos. Entonces, el enunciado, ¿sí? Ahí debe pedirse el favor, vuelvo y repito, por ejemplo, agradecemos su atención para contestar el siguiente cuestionario. Listos. Viene una parte muy importante que son las preguntas, ¿sí? Existen tres tipos de preguntas. Las abiertas, cerradas, bueno, en realidad hay muchas más, ¿sí? Pero las más usuales son estas. Y las más que se utilizan son estas, las semiabiertas o semicerradas, ¿sí? Porque hay escala, por ejemplo, hay diferentes escalas dentro de las preguntas. Esto es un mundo, muchachos, esto es hartísimo teoría que hay sobre eso. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza mucho el del satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho y así. Pocas veces, muchas veces, escala tipo Likert, escala tipo Brown. Bueno, hay diferentes escalas, ¿no? Está de acuerdo, estoy en desacuerdo. Entonces, eso es como para tratar de cambiar los números. Pero en realidad, estas siempre van a estar en una escala numérica, por decir algo. Marque 1 si está en desacuerdo total, marque 2 si está de acuerdo, marque 3, ¿sí? En otras palabras, cuando ustedes van a recoger los datos, cuando ustedes van a hacerle estadística a los datos, no hay como los números, ¿sí? Y por eso es que las preguntas abiertas hay que saberlas hacer, porque si no, se presta para divagaciones. Entonces, si ustedes no justifican su pregunta, pues va a ser muy difícil anexarla a,
el estudio estadístico como tal. Bueno, una pregunta abierta. ¿Qué opinas sobre tal cosa? ¿Sí? En este caso estamos hablando del servicio de bioseguridad. ¿Sí? Entonces una pregunta abierta. ¿Usted cree que se debe aplicar el protocolo de bioseguridad en este lugar? Entonces, ¿sí o no? Listo, nada más. ¿Sí? ¿O qué opina del, de los protocolos de bioseguridad que emplean en este lugar? Entonces ahí se deja abierto. ¿Listos? Ese qué opina es de cuidado. Algo importante, en las encuestas no se tutea, ¿sí? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te parece? No, no hay necesidad. A no ser casos especiales, por ejemplo, cuando se quiere hacer una encuesta para los niños, ¿sí? Y se les quiere como explicar de una manera agradable, entonces ahí sí ya pues podría ser excepciones. Pero por lo general se tiene prácticamente como una falta de respeto estar tuteando, ¿cierto? Cuando se hacen las preguntas. Una pregunta cerrada. eh, Cuando yo le doy las opciones, evalúe el servicio de un servicio y entonces marque la respuesta, marque una sola respuesta. Entonces le colocan ustedes, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esa es una pregunta cerrada. Simplemente marcan lo que les parece, lo que está ahí y ya. Sí o no, listo. Estas preguntas cerradas se prestan también, digamos, pueden ser de selección múltiple con una respuesta o con varias respuestas. Por ejemplo, eh, usted está en el rango de edad y entonces le dan unos rangos de edad, por ejemplo, de 0 a 15 años, de 16 a 30 años, de 31 a 50 y de 51 o más. Entonces, es lógico que usted no puede marcar en dos, porque usted no puede tener, no puede estar en dos rangos a la vez. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta cerrada con única respuesta. Pero también se pueden diseñar preguntas cerradas con varias respuestas. Por ejemplo, marque de las siguientes opciones cuáles son sus pasatiempos favoritos. Entonces ahí sí, por ejemplo, le dicen ver películas, practicar un deporte, ver, hacer ajedrez, bueno, cualquier cosa que uno coloque ahí. Y resulta que hay dos o más que a mí me gustan, entonces simplemente las coloco. ¿Listos? Entonces, en otras palabras, dentro de las cerradas hay con única respuesta o con varias respuestas. Bueno, y las más que se preguntan son las semiabiertas. Bueno, entonces las semiabiertas son, por decir algo, eh, usted, por decir algo, ¿usted cree que el protocolo de bioseguridad debe ser utilizado solamente en el ingreso del lugar que estoy? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, automáticamente ya la estoy volviendo semiabierta. Como yo les estaba diciendo, estas son las más que se utilizan. ¿Sí? Esas son las más que se utilizan. Las semiabiertas en algunos textos las llaman semicerradas. Bueno, esas son las preguntas más importantes, digamos, para el desarrollo de una encuesta. Se acostumbra a que se hagan combinaditas, no se hagan o todas abiertas o todas cerradas o solamente semiabiertas, aunque pues uno se encuentra con semiabiertas casi todos los formularios. ¿Por qué ese por qué, cuál, otro? Cuando estamos en una semiabierta y preguntan el por qué de lo que usted opinó antes, es muy, muy importante para hacer el descriptivo de la estadística. Es decir, casi siempre justifica algo. Bueno, me disculpan ahí ese perrito que es como de un vecino y bueno, eh, les está y me tiene un poco desconcentrado. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar bastante con las conclusiones. Y ahora sí, algo importante con las preguntas, que ahí ya prácticamente terminamos. Las preguntas tienen que ser neutrales, ¿sí? Es lógico que cuando yo estoy haciendo, por decir alguna investigación, yo no puedo colocar mi punto de vista en las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, cierto que hay mucho venezolano, por decir algo, cierto que hay mucho venezolano en Yopal,
Entonces usted ya está ejerciendo una coacción en la pregunta porque estaba diciendo cierto prácticamente que sí, ¿cierto? O cuando le dicen nunca pasará, ¿sí? Nunca pasará que tal cosa, ¿sí o no? Entonces ya usted diciendo nunca, pues está como que diciendo que no, ¿cierto? Entonces, las preguntas deben ser neutrales, no deben ir, digamos, por decir algo, cuando uno está haciendo un proyecto de investigación, ¿sí? Cuando uno está haciendo un proyecto de investigación, uno lo que busca es saber si realmente el problema existe, ¿sí? El que yo enfoqué para hacer mi investigación. Pero si yo creo que el problema ya está dado, que realmente existe, y hago mi encuesta como si ya existiera ese problema, esa encuesta no sirve. Esa encuesta, ustedes van a sustentar su trabajo de tesis, ya sea en ¿sí? especialización, doctorado, y de una vez la rechazan, ¿sí? Porque dicen, no, esa pregunta está mal elaborada. Entonces, por eso es que es muy importante, y eso les decía, y por eso le dediqué este tiempo a saber desarrollar una encuesta. Hay muchos tipos de encuestas, ¿sí? Hay encuesta técnica, empresarial, bueno, hay una cantidad por saber. Pero aquí lo que yo estoy es tratando como de explicarles lo más sencillo, lo más básico. Ya cuando ustedes necesiten profundizarse para hacer una encuesta, ya sea, vuelvo y les repito, para una tesis, para la empresa, pues deben mirar otros modelos, ¿sí? Que ya son un poco más objetivos, más específicos. Entonces, las preguntas deben ser neutrales y que no se permita a la divagación. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, con un concepto que la gente, que no sea tan popular? ¿Sí? Por ejemplo, llegan y en la universidad les dicen, ¿qué opina de la deserción escolar? Y todos ¿qué es la deserción? Pueda que un alto porcentaje lo sepa, ¿sí? Pero otros no. Entonces esa pregunta se pierde porque otra cosa importante, el encuestador cuando le da el cuestionario, ¿cierto? O, perdón, le da el formulario con el cuestionario al encuestado, la idea es que lo haga solito, ¿sí? Que usted no le diga absolutamente nada, para que no haya coerción en las respuestas del encuestado. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si, por ejemplo, dice deserción, entonces dar una pequeña información antes de la pregunta. Se entiende por deserción tal, tal, tal cosa, ¿sí? Punto seguido. Ahí sí se hace la pregunta. Con base en el anterior concepto, conteste por favor lo siguiente. Entonces ahí hacen ya la pregunta y la información está ahí mismo dentro del cuestionario. ¿Listos? Eso es importante también para cuando se quieren, porque es que si uno quiere llegarle, digamos, a gran cantidad de la población, ¿sí? Llamémoslo población, el total de individuos, pues debe hacerla fácil de entender, preguntas que no sean enredadas o con doble respuesta, ¿sí? Por decir algo. Llego y digo, de los siguientes, ¿cuál es el número par? Y colocan 1, 5, 4 y 8. Y fuera de eso le dicen marque una sola respuesta, pues ahí queda, el encuestado queda perdido. ¿Cómo así? O sea, o es 4 o es 8 y ambos lo son. Entonces, todo ese tipo de cositas también hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Se van a reunir grupos de 5 o de 6, ¿sí? Máximo 5 o 6. Van a hacer una encuesta, ¿sí? Libre, con mínimo 5 preguntas. Tema libre, el tema que ustedes prefieran. Nos vemos a las 9, ¿sí? 9, 9 y 10 para que ustedes compartan pantalla y nos la muestren, ¿sí? La idea es que salgan por ahí máximo 5, 6 o 7 encuestas para que todos alcancemos a participar. Pero si no conocen a nadie, esas cosas, pues desarrollen su encuesta y si se da la oportunidad, pues la presentamos. ¿Listos? Entonces, Profe, ¿y se puede hacer en el programa de Google? Que Google tiene un programa para hacer es, encuestas. eso era lo que le iba a decir. Muy bien. Pueden hacerla ¿sí? Por Google Forms o pueden, bueno, es que hay varios programas. Ese es el más sencillo, pero debe tener lo que les acabé de decir. Al final la encuesta siempre se debe agradecer, ¿sí? Agradecemos su atención prestada, agradeceremos su colaboración, agradecemos, ¿sí? A lo último, que por ejemplo en Google Forms no les da ese ítem no les da ese vínculo, no, bueno, se me olvidó, para colocar el agradecimiento, entonces lo dejan en la última pregunta.
Pero perfecto, claro que sí. Si lo quieren hacer por internet, o sea, en línea, listo, lo pueden hacer. Entonces, vuelvo y repito lo que toca hacer. Se agrupan de a 5 o de a 6, ¿sí? Como máximo. Si se reunieron 2 o 3, pues bueno, listo, no hay problema. Y diseñan una encuesta con mínimo 5 preguntas. Debe tener enunciados, debe tener 5 tipos de 5 preguntas y deben tener los 3 tipos de preguntas que acabo de explicar, ¿sí? Con todo lo que les dije, no tutear, nada de esas cosas, sino muy enfocadas. El enunciado es muy importante porque con eso vamos a poder determinar para qué es la encuesta y empezamos a analizar las preguntas. ¿Listos? Entonces, eso es lo que se quiere hacer. ¿Qué era lo otro que quería decir? Bueno, no. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, qué pena, ¿es una encuesta libre? Tema libre, sí. Ah, bueno, ok. Sí, es un tema libre el que ustedes quieran. Pero, ya ahora sí recordé que era lo que iba a decir. Muchachos, siempre en una encuesta debe haber por lo menos una pregunta, y me la van a hacer ahorita también, donde se recoja información para poder hacer una tabla de frecuencias. ¿Sí? Aunque sea una. Por ejemplo, casi siempre cuando uno va a evaluar algo del tema La que van a edad, hacer la profe, se encuesta, podría. puede colocar rangos, por ejemplo, perdóname, puede colocar rangos, por ejemplo, malo, bajo, bueno, regular. Pero esos rangos después tienen que limitarse numéricamente. Listo. ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? ¿Alguien iba a preguntar algo que habló pero no me di cuenta? Bueno, entonces dentro de las 5 preguntas que van a hacer, abiertas, cerradas, abiertas, vuelvo y les digo, son como de opinión, como de, ¿sí? Cerradas son aquellas que pueden ser de selección, o sea, son de selección múltiple con una respuesta, única respuesta o varias respuestas. Y las semiabiertas es, como su palabra lo expresa, eh, digamos, ¿usted cree que se debe aplicar el protocolo de bioseguridad? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? Esa es una semiabierta. Y deben incluir alguna pregunta, ya sea abierta, cerrada o como lo quieran, donde se recojan datos numéricos para poderle hacer una estadística descriptiva. Muchachos, hay veces el estudio estadístico depende en un 80% de la encuesta. Si yo no recogí bien los datos y no era lo que yo quería recoger y la gente me entendió mal, de pronto vamos a tener unos datos dispersos, unas cosas que de pronto uno no esperaba y que posiblemente se rechacen. Bueno, dudas, inquietudes, algo que quieran preguntar. Esto del radicado, esto de la empresa, ¿sí? En lugar de, por ejemplo, la empresa, pueden colocar un logo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien quiere hacer una encuesta sobre vida saludable, entonces colocan ahí un logo, come bien por tu felicidad o bueno, lo que sea, y lo hacen aquí al principio. ¿Listos? Muchachos, entonces a las 9:15 tienen un tiempito para que ustedes se reúnan. Yo voy a estar pendiente de todas maneras del grupo de WhatsApp, les envío el enlace y ya ustedes participan. Esa encuesta, pues lógicamente es parte del segundo taller. ¿Listos? Hoy les dejo el taller para que lo terminen y lo presenten de hoy en 8 y la encuesta, pues, es la noticia que recojo ahorita. Algunos llegaron que había llamado lista antes, entonces ahorita voy a tomar pantallazo rápidamente. Listos. De los que alcanzaron a llegar porque que no estaban. Bueno, muchachos, entonces a las 9:15 les envío el enlace. ¿Listos?